Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy, en Hablando de inmigración, el testimonio de Eliezer Espejo, un cliente que ganó su caso de cancelación de la deportación. El abogado Ronnie Newman asegura que muchos inmigrantes detenidos pueden salir en libertad con una fianza. Y el abogado Raymond Fasano se refiere a la pregunta de la gente que aplica para la ciudadanía acerca de cómo obtuvo su residencia. Así comenzamos. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Ronnie Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Desde aquí en Hawái hablemos un poco de inmigración. Y cada vez que venimos acá a Hawái alquilamos una pequeña oficina aquí en la isla de Oahu. Venimos bastante seguido acá. También hay bastantes inmigrantes aquí en Hawái. Y tal vez algún día Newman Madej Fasano tenga una oficina de inmigración en Hawái, quién sabe. Pero por ahora tenemos 4 oficinas, están en las 3 en New York y una en New Jersey. Una está en Patchogue, Long Island, otra está en Queens, New York, en la 3427 de Steinway Street. También estamos en Manhattan, por supuesto, en 299 de Broadway, 299 Broadway, en el área de Wall Street. Y también finalmente estamos en New Jersey, siempre muy ocupados en la 4808 de Bergen Line Avenue, pisos 3 y 4. Pero estemos donde estemos nosotros, esté donde esté usted, el número telefónico es uno solo, es 877-796-8626. Llámelo ahora mismo o pueden hacer la consulta apuntando sus teléfonos celulares en cámara a los códigos QR que están en la pantalla aquí. Y nos vemos muy pronto. Haga ya la cita con nosotros. Y también, por supuesto, no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email, es migrantetv@gmail.com. También estamos, por supuesto, en redes sociales. En Facebook, la página es Abogado Newman. En Instagram es @Abogado Newman. En YouTube, el canal, visítenos, por favor, suscríbase ahora mismo. Compártalo con sus amigos, con sus familiares. Es Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Newman, su servidor. Y no olviden que estamos también en TikTok, es HumanTik. Y también todos los miércoles y viernes en vivo y en directo en Radio Qué Buena, es 1280 AM. La misma sintonía que la antigua Radio Guado. Y también tenemos un podcast ahora, chequenos en el podcast. Lo hacemos todos los lunes a las 6:30 p.m. con Sergio Rinaldi. Entonces, hasta muy pronto. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de un cliente más que ganó su caso con Newman Madej Fasano. Veamos el testimonio muy interesante. Eliezer, muchas gracias. Hablemos un poquito de usted, de su vida en este país sobre todo. ¿En qué año vino a Estados Unidos? Yo vine en el 96, abogado. Okay. ¿Por la frontera? Por la frontera, sí. ¿Eso fue una odisea? Odisea, sí. Sí. Y hicimos aquí el caso con usted de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. Y siempre pregunto esto, ¿qué le pareció a usted el caso en la corte? La experiencia en la corte. Bueno, la experiencia era que había muchos nervios porque uno no sabe lo que va a pasar, o sea, qué decisión va a tomar el juez. Entonces, sí, había muchos nervios y no, sin saber lo que si va a decir sí o no. Sí, bueno, dijo sí. Sí, bueno, sí. Gracias a Dios. Finalmente, sí. Yeah. Y cuando se gana el caso de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años, le dan a la persona la green card. Y usted ya tiene su green card, su residencia permanente, y nos va a mostrar después. Pero primero, ¿de qué parte de Ecuador es usted? De Naranjal. Yeah. Naranjal está cerca de Guayaquil, más o menos, ¿no? Sí, está como a media hora, 40 Misma minutos. provincia de Guayas. Sí, pertenece al Guayas, sí. Okay. ¿Y su esposa también es de Naranjal? Sí, también. Yeah. Y también está haciendo el caso actualmente con nosotros, ¿no? Ok, muy bien. Y bueno, me adelanto un poquito. ¿Nunca se frustró con nosotros? ¿Nunca se quejó? Algunos clientes se quejan mucho porque se llegan a frustrar con el caso. Y eso es normal, eso es normal. Pero usted... No, yo tuve la suerte que
bueno, gracias al abogado Yuma Madeo y Fasano, que no, me trataron bien y gracias a su personal, a los paralegales, no, estoy muy agradecido. Todo me fue excelente desde el principio hasta el fin. Me alegro. Tengo muy buenas referencias y también les podría como decir a todos mis paisanos ecuatorianos o suramericanos, no solo ecuatorianos, sí. suramericanos, centroamericanos, latinos, sí, latinos en general, que ven a las oficinas de Madeo, Yuma y Fasano para asesorarse bien de cómo seguir un caso y poderlo ganar. No, muchas gracias, Eleazar. Palabras muy bonitas. Como dicen en la sierra ecuatoriana, que vienen del chungo mismo. No, y es lo que usted dice es verdad, porque aquí siempre estos casos, sobre todo estos casos, son un trabajo en equipo. Tenemos aquí más de 150 personas que no son abogados, que son paralegales, secretarios y todo, pero trabajan en equipo. Abogados somos 13 en Yuma Madeo y Fasano, 13 abogados y son 3 socios. Yo soy Rodney Newman, mis 2 socios son Donald Madeo y Ray Fasano. Pero este tipo de caso que usted hizo requiere un trabajo en equipo. O sea, no es un caso que un abogado solo puede hacerlo muy bien porque es mucho trabajo. Como usted sabrá, se sometieron cientos, tal vez miles de documentos en la corte. Es un trabajo en equipo. Pero bueno, estoy muy contento por usted y le felicito. No ha viajado al Ecuador todavía, ¿no? No, todavía no. Estoy esperando ya muy pronto, ya, para uno de estos meses. Sí. Estoy planeando para ver si por primera vez voy a regresar, ¿no? Desde que vine. ¿Tiene todavía su familia allá, sus padres? No, bueno, ya están aquí la mayoría, pero sí tengo también un poco de familia allá. Me alegro. Ok, bueno, entonces vamos directamente al grano. Como dicen en la sierra ecuatoriana, muestra a ver pues la green card. Sí. Está bien, está todo bien el sobre. Está bien el sobre. Wow. Bueno, voy a mostrar yo primero a la cámara. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Sí, ok. Y aquí dice que es Espejo Campo Verde Eliezer. Y esta tarjeta es válida hasta el 2029. Del 2018, que es cuando ganamos el caso, hasta el 2029, son 11 años. Le felicito muchísimo. Muy pronto usted también va a tener lo mismo, señora, la esposa de Eliezer. Y sí tiene ganas, ¿sí, no? Claro, no, y así es. A comer... a comer cuisito. ¿Qué es naranjal? ¿Encebollado? Cangrejos. Guatusa. ¿Están cerca los manglares? Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Ya nos dio unas palabras, entonces simplemente le agradezco, aprecio muchísimo que se haya tomado el tiempo el día de hoy. Estamos todos muy ocupados aquí, pero y ya va a ser famoso. Ya viaje pues al Ecuador, lo antes posible. Y una vez más, no quiero sonar como disco roto, pero le agradezco muchísimo. Y le felicito sobre todo. Estamos muy contentos de que usted ya pueda viajar no solo al Ecuador, sino donde quiera. Algunos países necesitan visa, pero tiene la green card. Sí. Entonces, muchas felicitaciones. Y muchas gracias. Gracias a usted, va. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado para tu caso de inmigración, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Ellos te tienen la solución. Si necesitas. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Newman, Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877
796-8626. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Yuman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Yuman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Amigos y amigas, en el primer segmento legal, voy a repetir un poco lo que ya vengo diciendo varias semanas y varios meses desde que regresó al poder Donald Trump. A la gran mayoría de inmigrantes indocumentados que están en este país ahora mismo, si les detienen los de ICE ahora mismo, a la gran mayoría no pueden deportarles enseguida, no pueden deportarles right away. A la gran mayoría tienen que ponerles en corte primero. Tienen que ponerles en corte primero. ¿Por qué? Porque la Constitución de Estados Unidos, la ley suprema de este país, así lo ordena. Tenemos el debido proceso, due process en inglés, que dice que todo ser humano tiene derecho a defenderse en las Cortes de Justicia de Estados Unidos. Por eso es, por ejemplo, que si le atropella un bus de la ciudad a un inmigrante indocumentado, no le pueden deportar enseguida a esa persona. Tiene derecho a demandar a la ciudad, y como sabrán ustedes, hay muchos inmigrantes que no tienen papeles, pero que igual han recuperado, han tenido casos de accidentes, han demandado y han conseguido millones de dólares. Y por cierto, aprovecho para decirles que si usted ha sido víctima de un accidente de construcción, de automóvil, en la calle, en la vereda, en la acera, donde sea, llámenos lo antes posible. Estamos haciendo casos de accidentes ahora en Yuma, Madre y Fasano, junto con Brian Murphy, el abogado Brian Murphy, que recientemente, van a ver en el episodio de hoy, recientemente resolvió un caso de accidentes de construcción en el cual recuperaron 3.7 millones de dólares. Anyway, el punto mío es que incluso las personas que no tienen documentos han demandado. ¿Por qué? Porque tienen derecho a defenderse o a pelear su caso en las Cortes de Justicia. Asimismo, si digamos que una persona indocumentada está caminando por la calle y viene la policía y le arresta, ¿por qué? Porque se parece al señor que robó el banco de la esquina. A esa persona no pueden deportarle enseguida, no, tienen que ponerle en corte criminal primero. ¿Qué tal si no fue él? Entonces, es lo mismo con la Corte de Inmigración. A la gran mayoría de personas que están en este país, sobre todo los que tienen mucho tiempo, si les detienen porque no tienen papeles, no pueden deportarles enseguida, tienen que ponerles en corte primero. Y mucha gente califica para la cancelación de la deportación, porque tienen esas 3 condiciones. Número 1, mínimo 10 años en este país. Número 2, tienen hijos americanos menores de 21 años. Y número 3, se han portado bien. Entonces, es muy importante que haga la consulta con nosotros para que le expliquemos sus otros derechos en caso de que sea detenido. Ahora, si alguien ha sido detenido en su familia, tiene que llamarnos lo antes posible, porque así mismo a la gran mayoría les vamos a sacar confianza. Los únicos que vamos a tener más problemas para sacarles confianza son los que tienen menos de 2 años en este país, o que les dieron una orden de deportación previa, por supuesto, o que les dieron los mismos de ICE en la frontera una deportación expedita, aunque haya sido hace años. Con ellos es más difícil sacarles confianza, pero al resto, que es la gran mayoría, si les detienen, les vamos a sacar confianza porque califican para la fianza bajo la jurisdicción del juez. Es muy importante. Si está detenido o conoce a alguien que está detenido, que nos llamen lo antes posible al 877-796-8626, o si prefieren, háganlo ahora mismo o después
Apunten sus teléfonos celulares en cámara a los códigos QR y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Y amigos y amigas, a continuación el abogado Brian Murphy, el abogado de accidentes que está trabajando con Yuma Madeo y Fasano, quien recientemente resolvió un caso de accidentes de construcción por $3.7 millones. Sin más, Brian Murphy. Hi friends, this is Brian Murphy from Rappaport, Glass, Levine, and Zullo. Hola mis amigos y amigas, yo soy Brian Murphy de la firma Rappaport, Glass, Levine, and Zullo. As you know, we've teamed up with Yuman, Madeo, and Fasano to help you with all of your personal injury needs. Y como ustedes ya saben, hemos hecho equipo con Yuma, Madeo y Fasano para ayudarles a todos ustedes en sus casos de accidentes. I'm ready to share with you today's case of the week. Y voy a compartir ahora con ustedes el caso de la semana. This one is a very significant result that I am very proud of. Este caso es un caso muy importante, muy grande. Y estoy muy orgulloso de este caso. Just this week, we settled a case for an electrician who was hurt at a New York City construction site. Esta semana hicimos un acuerdo con la otra parte en el caso de un electricista que estaba trabajando en un sitio de construcción en New York. He was injured when a 10-foot 4x4 beam fell from an elevated position and struck him on his head and his shoulder. Él resultó herido cuando un pedazo de madera de 10 pies de largo le cayó encima a él y eso resultó en heridas en su cabeza y sus hombros. After years of litigation over a very hotly contested case, después de varios años de litigios, de pleitos, de peleas muy intensas, I'm thrilled to announce that we were able to resolve the case on the eve of trial for $3.7 million. Me complace mucho reportarles a ustedes que hicimos un acuerdo antes del juicio y han pagado $3.7 millones a nuestro cliente. Obviously, this type of result is huge for my client. Obviamente, un acuerdo así es tremendo, es una tremenda ayuda para nuestro cliente, para su familia, para su seguridad y su bienestar. Y ha sido un gran honor representarlo a él en este caso, a él y su familia. So if you, your friends, your family have been involved in a construction accident, entonces si usted o alguien que usted conoce o algún miembro de su familia ha resultado herido en un accidente de construcción, reach out to Yuman, Madeo, and Fasano, llámenos lo antes posible a Yuma, Madeo y Fasano, and have them reach out to me, Brian Murphy. Y pregunten por mí, Brian Murphy. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Si usted ha sido herido en un accidente, si sufrió un accidente, usted o un familiar suyo, un amigo suyo, llámenos lo antes posible al 877-796-8626. También pueden hacer la consulta con nosotros mediante el mensaje de texto o WhatsApp, apuntando los teléfonos a los códigos QR. Asegúrense de decir a nuestra gente que es un caso de accidente, porque le vamos a atender inmediatamente a usted. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Los abogados Yuman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, en el segundo segmento legal, mi socio Ray Fasano nos habla de una pregunta muy común hoy en día de los clientes que aplican para la ciudadanía con Yuma, Madeo y Fasano. Y esa pregunta es, abogado, ¿qué le digo al oficial de inmigración cuando me pregunte en la entrevista de la ciudadanía cómo obtuve mi residencia? Sin más, mi socio Ray Fasano. Hi everybody, it's Ray Fasano from the law offices of Yuman, Madeo and Fasano. Hola a todos, yo soy Ray Fasano de la oficina legal de Yuman, Madeo y Fasano. Recently I've been getting a lot of people who want to naturalize in the United States. Recientemente hemos tenido muchos casos de personas que quieren naturalizarse, o sea, obtener la ciudadanía americana. Meaning that they want to become U.S. citizens. Y casi todos me están haciendo la misma pregunta. ¿Cómo obtuve la residencia yo? O más específicamente, y más popular todavía la pregunta, cuando me pregunten en mi entrevista de la ciudadanía cómo obtuve mi residencia, ¿qué les digo?
¿qué les contesto? Y esto me confunde mucho a mí porque, bueno, todos somos adultos, todos somos sofisticados y todos sabemos nuestro pasado en inmigración. Entonces me confunde a mí cuando los clientes me preguntan, abogado, ¿qué le digo al oficial de inmigración cuando me pregunte cómo obtuve mi green card? The obvious answer is tell the truth. Y la respuesta obvia es, digan siempre la verdad. Pero me he dado cuenta también que mucha gente que me está haciendo la pregunta son clientes, muchos nuestros, que ganaron con nosotros el caso de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. Y una vez que obtuvieron la green card, porque ganaron el caso de la cancelación, ellos viajaron a su país de origen. Entonces ahí me di cuenta por qué me están haciendo la pregunta. Recientemente una cliente me preguntó a mí la misma pregunta. Abogado, ¿qué les digo cuando me pregunten cómo obtuve mi residencia? Y la gente está confundida con el principio de los casos de cancelación de la deportación. Y es específicamente porque al comienzo comenzamos el caso con una aplicación de asilo. Y yo siempre digo a mis clientes, si ustedes tienen miedo de regresar a su país de origen, apliquemos para el asilo. Y la excepción a la regla de 1 año, porque en asilo hay una regla de 1 año, es lo que llamamos circunstancias cambiadas en el país de origen. Entonces, una persona que tiene mucho tiempo en Estados Unidos, si esa persona teme que va a ser víctima de algún delito, de algún crimen en su país de origen, ella aplica para asilo. Y las circunstancias cambiadas son que mientras más años pasa ella viviendo en Estados Unidos, más tiene miedo de regresar a su país de origen. Y cuando apliquemos para el asilo, ella tiene que probar que muchas cosas han cambiado en los últimos varios años desde que ella vive en Estados Unidos. Y esa es una característica, es un hecho que ella no puede cambiar. Es un hecho que ha cambiado la identidad de la persona. Después ella tiene que probar también que es obvio que ella ha estado fuera de su país de origen durante mucho tiempo. A eso le llaman en inmigración visibilidad social. O sea, esa característica de que ha cambiado en ella, ella no puede esconder esa característica nueva si regresa al país de origen. Y finalmente, ella tiene que probar que si ella regresa a su país de origen, ella va a ser tratada diferentemente que la gente que nunca salió de su país de origen. Y lo que demostramos ahí es una distinción social. Demostramos los cambios por los cuales ha pasado esta persona. Y probamos que nuestro cliente puede ser víctima de delitos, porque le van a tratar diferentemente porque tienen envidia o celos de esta persona. Y ese es el caso de asilo. Y comenzamos el caso de la cancelación de la deportación con este caso de asilo. Pero una vez que estamos delante del juez, ahí le decimos al juez que vamos a aplicar para la cancelación de la deportación también. Y la cancelación de la deportación no es asilo, para nada. Y la ley de inmigración nos permite hacer eso. O sea, además de aplicar para el asilo con el juez en la corte, estamos aplicando también ahora para la cancelación de la deportación. Y la gente les conoce también como los casos de los 10 años. Y cuando aprueba el caso el juez de la cancelación de la deportación, el juez no está aprobando el asilo, está aprobando la cancelación de la deportación, el caso de los 10 años, que no es asilo. Y no olviden que los casos de la cancelación de la deportación son los casos en los cuales tenemos que demostrar que al juez en la corte que usted tiene mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos, que ha pagado sus impuestos, que no tiene récord criminal serio y que tiene hijos americanos o residentes menores de 21 años, o esposa o esposo, o padre o madre a ciudadanos americanos o residentes, quienes sufrirían terriblemente si usted fuese deportado a su país de origen. Y por lo tanto, una vez que usted tiene su residencia permanente, que ganó con el caso de la cancelación de la deportación, usted puede viajar a su país de origen cuando usted quiera, y a otros países también, porque usted ya es residente permanente y no ganó la residencia mediante el asilo, sino mediante la cancelación de la deportación. En cambio, una persona que ganó su caso de asilo y tiene residencia ahora, esa persona no debe viajar a su país de origen, sino hasta que sea ciudadano americano o americana. Entonces, por favor, no se confundan. Solamente porque comenzaron el caso con una aplicación de asilo, no significa que su green card está basada en el asilo, porque ustedes ganaron después el caso no con asilo, sino con cancelación de la deportación. I hope that's clear to you. Espero que esto haya clarificado las cosas. Si está pensando en aplicar para la ciudadanía o cualquier caso de inmigración, haga ya la consulta con nosotros lo antes posible, ya sea llamando al 877-796-8626, o si prefieren apunten sus teléfonos celulares en cámara a los códigos QR. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias.
Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman regresa en un momento. Newman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Newman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Esperemos que algún día los cambios vengan, que venga algo como la ley de la dignidad, algo que ayude a la gente que tiene, sobre todo la gente que tiene mucho tiempo en este país, las personas que tienen 10, 15, 20, 25 años en Estados Unidos, que se han portado bien, que han pagado impuestos, que tienen hijos nacidos en Estados Unidos y que no son criminales. Es hora de que les demos algo a ellos, un camino, que se ganen un camino, que se merezcan un camino a la residencia y después la ciudadanía. Mientras tanto, también haga su caso con nosotros lo antes posible, su consulta con nosotros. A lo mejor usted califica para la cancelación de la deportación, la visa U, el perdón provisional si está casado o casada con una persona que tiene ciudadanía o residencia, o si su padre o madre es residente o ciudadano americano. También tenemos el Special Immigrant Juvenile Status, la visa juvenil para los jóvenes menores de 21 años, inmigrantes que están en este país sin sus padres o solamente con el padre, solamente con la madre. Tenemos muchos casos más en Newman, Madeo y Fasano. Haga ya la consulta con nosotros, ya sea llamando al 877-796-8626 o si prefieren no es muy tarde, apunten sus teléfonos en cámara a los códigos QR que están en la pantalla y nos vemos muy pronto. Y también no olviden que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook, la página es Abogado Newman. En Instagram es @Abogado Newman. En YouTube el canal, visítenos por favor, suscríbase ya. Es Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Newman, su servidor. Y no olviden que estamos también en vivo y en directo todos los miércoles y viernes de 11 a 11 y media de la mañana. Hablando de inmigración en vivo y en directo en estos tiempos tan difíciles, tan relevantes. Hablamos en vivo y en directo. En la radio Qué Buena, 1280 AM. Y también tenemos un podcast con Sergio Rinaldi, lo hacemos todas las semanas, los lunes por lo general, a las 6:30 PM. Ahora sí, hasta la próxima edición, un abrazo para todos, no se den por vencidos nunca en inmigración, muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Ronnie Newman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.